comida, no hay alimentación, nutrición celular, nada. Entonces, en este caso, esta toxina ingresa a la célula, altera los ribosomas, no genera proteínas y la célula se autoliza, es decir, se muere. Hemos dicho que tiene una subunidad A, que es la actividad tóxica, que es lo que está en rojo, y la subunidad B, que es lo amarillo, es la unidad de ingreso. Entonces, esta fracción se fija a los receptores de las células eucariotas y esta porción ingresa dentro de la célula, va y se fija a los ribosomas, anula la producción de proteínas y la célula se muere. Esta toxina está generada por un gen que se conoce con el nombre de gen TOX. Este gen es adquirido por la bacteria a través de un bacteriófago. Entonces, un bacteriófago tiene el gen que lleva la información para que las corinebacterias secreten la toxina. Entonces, ¿qué sucede? Primero la bacteria se pega al tracto respiratorio superior y secreta la toxina. Esta toxina ingresa a través de un lisosoma dentro del citoplasma. La fracción B se fija en la proteína, libera la fracción A y esta fracción A va y produce la inhibición de la síntesis de proteínas de las células eucariotas. Esta toxina es la que estimula que el cuerpo humano secrete anticuerpos de por vida contra la difteria. Si una persona se vuelve a infectar con Corynebacterium, no va a enfermar porque es una enfermedad que da una sola vez y tenemos anticuerpos ultra específicos contra la toxina. Entonces nos queda de memoria para toda la vida. En el laboratorio nosotros obtenemos esta toxina, la sometemos a un tratamiento con formol a 35 grados centígrados e inactivamos la fracción B. ¿Qué hace la fracción B? Permite que la fracción A entre dentro de la célula. Si no hay fracción B, pues la toxina no entra dentro de la célula. Entonces es una toxina inútil. A eso es lo que nosotros llamamos toxoide. El toxoide es la vacuna contra la difteria. Entonces lo que nos colocan cuando nos vacunan contra la difteria es un toxoide, que es una fracción A del Corynebacterium diphtheriae, de la toxina del Corynebacterium diphtheriae, que no sirve porque no tiene la porción que hace que esta entre dentro de la célula. Entonces lo que nosotros hacemos es colocarnos fracción A de la toxina para que nuestro cuerpo genere anticuerpos contra esa fracción. Entonces cuando nosotros estamos en contacto en el hospital con pacientes que tienen difteria, nuestro organismo secreta anticuerpos contra la toxina y no enfermamos. Entonces, ese es el factor protector de la vacuna. Esta vacuna produce anticuerpos contra la fracción A y B de la toxina que impiden la unión al receptor y lo que hacemos es eliminar la acción de la toxina. Una vez que nosotros identificamos la bacteria en un ser humano, debemos certificar que esta bacteria produce toxina. Y lo que hacemos es ponerla en un medio de cultivo celular y que libere sus toxinas y ver si tienen la actividad citotóxica en un medio de cultivo. El tiempo de incubación de la difteria es de 2 a 4 días, ¿sí? Nosotros, si yo les libero aquí Corynebacterium diphtheriae, en hasta 4 días ustedes van a tener los primeros síntomas. ¿Cuáles son? Me duele la garganta, ¿sí? Lo mismo con un resfriado, sequedad de la mucosa, dificultad para tragar, dolor. Si observamos, vamos a ver que alrededor de las amígdalas se genera como una capa blanquecina o una membrana o pseudomembrana, que al pasar de los días se va engrosando y se vuelve grisácea. Si nosotros levantamos la membrana, vemos que por debajo se presenta un coágulo de fibrina, pero que destruye la mucosa y puede producir una hemorragia profusa. Si nosotros observamos esa membrana al microscopio, vamos a ver células muertas, necrotizadas y corynebacterias en medio de la muerte. Cuando nosotros queremos remover esta mucosa,
podemos ocasionar una hemorragia profusa, lo cual no es deseable. Entonces, simplemente con el objeto de inspeccionar con una pinza podemos tratar de sacar la adherencia. Si no sale, sospechen mucho de otra sintomatología que si tocamos alrededor del cuello, cuando les da faringoamigdalitis y se tocan acá tienen unas bolas, ¿no ven? Que son sus ganglios. Lo mismo sucede, se inflaman los ganglios cervicales. ¿Cuál es la peor complicación? Que esa membrana obstruya toda la orofaringe y el paciente no pueda respirar. Entonces se muera asfixiado. Otra es que si el paciente está muy desnutrido y no tiene buenas defensas, genere una sepsis y las bacterias migren al corazón y provoquen una miocarditis, que es una inflamación del músculo cardíaco. La otra es que por la colonización de las bacterias y la presencia de la membrana se paraliza el paladar. Y cuando se paraliza el paladar no podemos tragar, no podemos respirar y nos morimos. ¿Sí? La complicación mayor es la muerte por asfixia. El paciente se muere porque no puede respirar. Entonces, lo que sucede es que la bacteria coloniza la orofaringe, produce la membrana, secreta las toxinas que pueden ir al cerebro o al corazón y producir patología gracias a la toxina, no a la presencia de la bacteria. En zonas tropicales, la bacteria llega a las heridas o pequeñas lesiones de continuidad de la piel y en este caso son úlceras necróticas negritas que no cicatrizan. Entonces ustedes van a ver que en estos pacientes las lesiones son como la leishmania, si han visto en parásitos. Sale costra, pero nunca termina de cicatrizar. Entonces la membrana tiene una característica que es grisácea y lo más importante es que no duele. Esto es característico de inmunosuprimidos. En algunos pacientes puede producir otitis, conjuntivitis o vaginitis, pero son raras. Las más importantes es la infección respiratoria y la cutánea. ¿Cómo hacemos el diagnóstico con la clínica? La membrana es un signo muy importante. Podemos agarrar, hacer inmunofluorescencia en los cultivos, pero el diagnóstico de certeza es observar las bacterias en el medio de cultivo, pero sobre todo probar la toxicidad de la toxina. Eso ahora lo podemos hacer fácilmente con biología molecular. Entonces lo que nosotros hacemos es agarramos la muestra, vemos al microscopio si es gram positivo, hacemos prueba de catalasa, si es catalasa positivo, hacemos crecer en agar de telurito, si es positivo tenemos alcoholinebacteriano. Sin embargo, en la actualidad todo esto se simplifica. Agarran, toman una muestra de sangre, PCR en tiempo real, 4 horas, resultado. ¿Sí? Entonces, esto es un método tradicional de diagnóstico, pero no nos debemos olvidar que tenemos los medios rápidos. El medio de cultivo que tiene telurito de potasio se conoce con el medio de Loeffler, que además se hace con sangre de conejo, ¿sí? Y lo que hacen es al medio le ponen sangre de conejo y le aumentan el telurito, lo solidifican y observan el desarrollo. Vemos el desarrollo de bacterias negruzcas de diferentes tamaños, un tamaño intermedio, un tamaño medio y un tamaño grande. Entonces, dependiendo del tamaño de la colonia, también se diferencian las colonias de bacterias. Si vemos así, este es un medio de telurito y este es con sangre de conejo y este es un método de solamente soya triplicasa con telurito que se conoce como Timbres. Ahí vemos negruzco, aquí no tanto, ¿no? Lo más importante es comprobar la toxicidad, que la bacteria tenga la toxina. Entonces, hasta el momento, antes del PCR, lo que hacíamos era agarrar la bacteria, hacer un conjugado, inocular en los animales.
Si el animal tiene difteria, pues es tóxico. Actualmente agarramos sangre, PCR, si produce toxina, es. El tratamiento va en dos sentidos. Primero tenemos que eliminar a la bacteria. ¿Por qué? Porque la bacteria produce la toxina. Y segundo, tenemos que eliminar la toxina. Eliminamos la toxina cuando administramos una antitoxina. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Suero hiperinmune. Ustedes han escuchado en la época del COVID se hacía suero hiperinmune con los burritos, ¿no ven? En este caso igual, agarran a la bacteria, le inoculan a los burritos, esperan 14 días, sacan el suero, lo concentran al humano. ¿Qué es lo grave? Que en algún caso puede producir reacciones alérgicas, peores que la enfermedad. O colocamos la vacuna directamente, el toxoide, y aceleramos la producción de anticuerpos y esperamos que la toxina se libere. Y damos antibióticos como penicilinas o cefalosporinas o tetraciclinas, en algún caso macrólidos, para los portadores. Eliminamos la producción de la toxina. Entonces, matamos al que produce la toxina y anulamos la toxina, el paciente se cura. Siempre y cuando el diagnóstico se haya hecho a tiempo, porque cuando ya es demasiado tarde, ya no podemos hacer nada. Terapia de apoyo, siempre y cuando el paciente esté consciente, lo llevamos a terapia intensiva, le colocamos un tubo orotraqueal para que pueda respirar mientras se cura, hacemos un monitoreo cardíaco por si las toxinas han llegado al corazón, y lo tenemos en un tiempito hasta que deje de estar seco. ¿Cómo prevenimos? La vacuna. La vacuna viene junto con la pentavalente, que se aplica a los 2 meses, 4, 6 meses, 1 año y 1 año y medio después de vida, ¿verdad? Viene con la difteria, tétanos, coqueluche, hemófilus influenza de tipo B y hepatitis B, ¿verdad? Entonces la pentavalente se hace. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros como personal de salud? Cada 10 años un refuercito, para que cuando trabajemos en el hospital no nos contagiemos, ¿sí? Muy bien, hasta ahí, difteria. Entonces, como les digo, el doctor ahorita les va a dar rinovirus, adenovirus e hemófilos, porque producen la misma enfermedad, rinitis, ¿sí? Muy bien. Disculpen por la taranja, pero la cola de la gasolina está fatal. No hay paso. Y ya tarde para venir. Así que